Hola, mi querida comunidad, mi querida audiencia. Aquí estoy de nuevo comunicándome con ustedes. Para mí es un agrado estar nuevamente, estar en contacto de alguna forma, explicando algunos conocimientos, dándole a conocer a algunas personas. A lo mejor muchas ya saben algunos temas, pero aquí lo vamos a profundizar. ¿Mm? Vamos a hablar de un tema que es muy relevante porque hay muchas personas que tienen un propósito, un objetivo en su vida y se encuentran que tienen muchas luchas, muchas dificultades, le hacen, digamos, como se dice vulgarmente, trampas, tantas dificultades, conflictos para lograr lo que estas personas quieren salir adelante, quieren estudiar o trabajar, ejercer alguna cosa, salir de lo común quizás, y no entienden el por qué. ¿Mm? Se llama el efecto Pigmalión este tema. Yo se lo voy a leer un poquito y se lo voy a explicar. Dice, ¿qué nos dice el efecto Pigmalión? Que no solo tú creas tu realidad, sino que la co-creas con la gente de alrededor. Ellos ya tienen una expectativa de lo que tiene que ser la vida, de lo que tienes que ser tú en su vida, en la vida de ellos, y de todo lo que tiene que ocurrir. Dice, los grandes cambios son ya. ¿Qué sucede? Que muchas veces, voy a poner ejemplos, muchas veces en la familia alguien rompe el patrón. Por ejemplo, la mamá era una modista. Una de las hijas o dos de las hijas, son 4 hijas, y 3 hijas también siguieron lo mismo siendo modistas o quizás costureras y ellas siguen. Pero hay una, la cuarta o la primera o la tercera, que dijo, yo no quiero ser más modista, yo no quiero ser costurera, por decir un ejemplo. Yo quiero viajar, irme a otra ciudad y estudiar. Voy a estudiar alta costura con alguna mención, alguna especialización. ¿Qué sucede en esto? Como esta persona, esta hija, rompe el patrón de lo que la familia era algo continuo, que era la mamá, las hermanas, quizás la abuelita, la bisabuela. Entonces ella rompe el patrón. Ella quiere, una de las hijas, ha juntado un dinero y ha pensado estudiar fuera de la ciudad o fuera de la aldea, irse a otra ciudad para poder estudiar aquello que a ella le gusta mucho. Hay dificultades antes de poder irse a la ciudad. Empiezan alguna hermana, quizás las hermanas están casadas, empiezan la hermana, el marido, quizá hay un hermano, la cuñada, por poner un ejemplo, empiezan a conversar con la mamá o con el padre de esta joven que quiere irse de la ciudad a otra ciudad a estudiar para hacer alta peluquería, para estudiar alta peluquería, perdón, para estudiar alta costura. Empieza la lucha, empiezan a asustarla, a preocuparla, tú no estás preocupada para irte a esa ciudad, nosotros no te vamos a apoyar, vas a preocupar a mi mamá. Después viene otra vecina también, no le dé permiso, le dice a la dueña de casa, a la mamá de esta joven que se quiere ir a estudiar, no le dé permiso, es muy peligroso, esto es muy malo. Y empieza la dificultad en el entorno, no tan solo de los hermanos, cuñadas, vecinas y algunas amigas. Pero ella
llega y dice, no, me voy a ir a estudiar igual, tengo las cosas claras, y se decide esta persona que se va a otra ciudad, a una ciudad donde está la carrera que ella quiere estudiar de alta costura, con esa especialidad, y estudia. Mientras está estudiando, las dificultades le empiezan por debajo a serruchar, como se dice vulgarmente, el piso, empiezan a hacer zancadilla a otros familiares, porque ella se va a quedar en la casa de algún familiar. Esta niña muy inteligente decide salir de la casa de los familiares, se va a otra casa de una conocida, allá la empiezan a molestar para que ojalá quede su carrera hasta ahí y no termine. Ese es un ejemplo del efecto Pigmalión. No quieren que la persona salga adelante. En el fondo es como una envidia también, o tienen miedo de que rompa el patrón, ese patrón de lo que esperaban todos. Es que a ella le va a pasar algo, por decir de una forma muy ingenua, le puede pasar algo en la ciudad, o ella, ¿por qué tiene que ser ella la que surja? ¿Por qué tiene que ser ella? ¿Por qué se le ocurrió que a ella tiene que ser más que todos? ¿Por qué no es igual que nosotros? Entonces, ese es el efecto Pigmalión, que ellos esperan que la vida de toda esa familia sean como las de los demás, como fue la abuelita, la mamá, la bisabuela, las hermanas y el entorno, algo similar. Ese es un ejemplo. El caso que yo les menciono de esta joven que se decide ir a otra ciudad es una realidad. Ahora les voy a explicar otra realidad de lo que sucedió, pero se las voy a leer. Dice, durante un experimento se le dio un test de inteligencia a unos niños y algunos sacaron notas de superdotados y por encima de la media. Otros con un ligero retraso de aprendizaje, o sea, dificultad de aprendizaje, por debajo de la media, Esas dos personas iban a participar en ese test. El psicólogo encargado de los tests tuvo una confusión a la hora de darle los resultados al profesor, porque era un psicólogo el que ya le había hecho un diagnóstico a estos jóvenes, a estos niñitos, y se habían dado cuenta que habían unos chicos con dificultad de aprendizaje y otros que eran superdotados. Una vez que se dan cuenta, el psicólogo inmediatamente se encarga de dar otros test, pero en la cual habían unos test preparados para los superdotados y otros para los niños que tenían dificultad de aprendizaje, que estaban por debajo de la media. ¿Ya? El psicólogo, vuelvo a repetir, tuvo una confusión a la hora de darle los resultados al profesor, con lo que intercambió los test, se equivocaron. Le dio los test de los superdotados a los que estaban por debajo de la media y viceversa, de tal forma que el profesor creía que los que tenían ligero retraso eran los superdotados. ¿Qué sucedió? Que el profesor al recibir estos test que el psicólogo se había equivocado, empezó a darle como más estímulo a los niños que tenían una cierta dificultad de aprendizaje.
Quizá ocupó nuevas terapias, habló con los papás para que tuvieran más paciencia, les dio más profundos los conocimientos, como más entretenidos. Y a los jóvenes, a los niños, vuelvo a repetir, a los niños que son superdotados, les dio una materia como no tan profunda, con menos técnica, quizás con menos, más básico, más sencillo. Eso sucedió. Entonces, ¿qué pasó después de un año? ¿Qué ocurrió después de un año? Volvieron a hacer el test y los que anteriormente tenían problemas de aprendizaje ahora estaban en nota de superdotados y los superdotados ahora tenían notas por debajo de la media. ¿Cómo la energía que ocupó ese profesor o quizás sus padres, toda esa intención que ocuparon para que estos niños superdotados llegaron a tener una evolución baja? Estos niños superdotados tuvieron no una evolución, bajaron el nivel, el escalón de las habilidades, de la memoria, de las destrezas para aprender. Pero estos niños superdotados se desarrollaron mucho más. Eso es el efecto Pigmalión, la energía que uno ocupa, la intención que uno ocupa. Una intención, en este caso la intención fue buena del profesor, pero el error del psicólogo, hubo un error, pasó el test en forma errónea al profesor. El test que iba y el sistema de aprendizaje que iba para los superdotados se las pasara a los chicos que tenían dificultad de aprendizaje, y a los superdotados le pasaron el test para los niños que les costaba aprender. Viceversa. Muchas veces sucede esto cuando una persona sale fuera de lo común en algo. El entorno empieza a influir, no, como que no lo acepta y empiezan las dificultades, las luchas, ¿ya? Cuando una persona quiere salir adelante, quiere emprender o quiere estudiar o quiere hacer algo, empiezan estas luchas y estos conflictos. Entonces muchas personas dicen, pero ¿por qué tengo tanto conflicto? ¿Me hicieron una brujería? Sí, a lo mejor le hicieron también brujería, hechicería, pero también hubieron calumnias, hubieron persecuciones, hubieron tantas dificultades para que saliera adelante esa persona. Por eso muchos en el camino dicen, voy a tirar la toalla. Mucho. Y desgraciadamente en los países latinos se ve mucho eso de los jóvenes que dicen, voy a tirar la toalla. Yo lo he visto mucho, muy cercano, que empiezan 40 personas a estudiar, por decir un número, inclusive puede ser más, y van quedando después 15 personas. Ya sea lo he visto en forma presencial como online. Y en online empiezan a escribir, tuve problemas con mi suegra, tuve problemas con mi hermana, me dicen que salga a trabajar, que me olvide de este curso. Otras personas por lo mismo. Entonces, muchas veces nosotros no tenemos que preocuparnos del entorno, lo que digan. Hay que ser, como se dice, oveja negra. No es que sean ovejas negras, vayan a ser malos. Salir adelante como sea, dentro de lo que se puede, porque las dificultades
es muy difícil que no exista. Ahí está el efecto Pigmalión, ¿ya? Los grandes cambios, dice, ocurren cuando rompes el patrón. Claro, esta joven se recibió de alta costura con una mención especial en bordados preciosos y empezó a desarrollarse, empezó a hacer costuras, lindas costuras. Llegó a su ciudad, donde ya se recibió, llegó a la ciudad donde vivía, empezó a tener nuevas personas conocidas que le daban trabajo, además formó una academia enseñando también, ya recibía más dinero. Y eso les molestaba al entorno. Da para pensar porque a lo mejor, claro, se sentía menoscabado, hubo envidia, pero no es fácil romper el patrón, pero tampoco difícil. Muchas veces, vuelvo a repetir, la persona tira la toalla, como se dice vulgarmente, pero esto se va a lograr solamente confiando en Dios y teniendo mucha fortaleza, porque en el camino muchas veces se van a encontrar con calumnias, con mentiras, con tanta maldad que hay, pero no hay que tener miedo. Teniendo fe en el Creador, mucha fe, van a poder salir adelante. Solamente fe. A lo mejor van a llorar muchas veces, van a llorar, van a trasnochar. Las personas que ustedes menos imaginan son las que muchas veces se encargan de poner dificultad en el camino, hacer tanta dificultad, hacer cosas tan increíblemente malas para que ustedes no avancen. Pero no hay que olvidarse de Dios, del Creador, que Él es el que les va a dar la fortaleza para salir adelante. ¿Mm? La intención, decía, ¿qué había pasado con estos niños? Que la intención del profesor había creado un resultado en sus alumnos. La intención. Cuando hay una intención buena, es más fácil el camino, pero generalmente cuando alguien sale del patrón, hay dificultades, así que no se sorprendan porque esto es normal. Hay que salir adelante con la ayuda de Dios, que si alguna persona ha decidido estudiar, aunque sea, digamos, algunos dicen, eres vieja, avanzada en edad, no importa. No importa, ya sea varón o dama, o si quiere hacer algo diferente, se quiere reinventar, a lo mejor perdió el trabajo y quiere reinventarse, tiene una idea buena, hágalo. Va a tener dificultades, ya lo saben, pero tienen que confiar en Dios que lo van a poder lograr. Esto ha sido mi aporte y escríbanme, síganme dándome sus opiniones que les voy a responder. A veces me demoro un poquito, pero igual respondo. Me despido deseando lo mejor, que Dios los bendiga. Bye bye, bye bye.